Bienvenidos una semana más. Estad muy atentos al vídeo para poder responder el domingo que viene a la pregunta de esta semana. Al final del vídeo os haré la pregunta del vídeo de la semana pasada. Y ahora, para aquellos que se sienten atraídos por los secretos y la intriga de la historia, hoy revelaremos los hechos que cambiaron el curso de la historia de Francia. Desde la antigüedad, Francia ha demostrado ser un territorio muy codiciado. Los romanos la gobernaron durante muchos siglos, dejando tras de sí una huella imborrable. Pero el primer hecho que realmente marcó un antes y un después fue la coronación de Carlomagno en el año 800. Esta coronación estableció una línea directa de sucesión que duró casi un milenio. La coronación contribuyó al renacimiento carolingio, un periodo de renovación cultural y educativa bajo el patrocinio de Carlomagno. Se promovió la educación y se fomentó la copia de manuscritos, lo que influyó en el desarrollo cultural y académico en la Europa medieval. El siglo IX vio la invasión de los vikingos. Estos invasores nórdicos dejaron su huella en la geografía y la cultura francesa, en particular en Normandía. En el siglo XI, la victoria de Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings cambió a Francia para siempre, estableciendo un vínculo entre Francia e Inglaterra. La batalla se libró como parte de la lucha por la sucesión al trono inglés. La batalla de Hastings marcó el comienzo de la influencia normanda en Inglaterra. El rey de Normandía y sus sucesores implementaron una serie de cambios políticos, sociales y culturales en el país, que llegaron a afectar profundamente la estructura y la organización de la sociedad inglesa. La cruzada albigense del siglo XIII, aunque sangrienta y brutal, unificó a Francia bajo una única autoridad religiosa y política, el Papa. En el siglo XIV, la peste negra asoló a Francia, dejando tras de sí una población diezmada y una economía en ruinas. La peste tuvo un impacto devastador en la población francesa. Se estima que entre un tercio y la mitad de la población murió como resultado de la enfermedad. Las ciudades y las áreas densamente pobladas fueron particularmente afectadas. La pérdida masiva de población llevó a una crisis social y económica. La escasez de mano de obra resultante llevó a la subida de salarios y mejoras en las condiciones de vida para los supervivientes, pero también generó tensiones entre las clases sociales. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra en el siglo XV fortaleció la identidad nacional francesa. Una de las cuestiones centrales fue la disputa sobre la posesión de ciertos territorios en Francia por parte de la monarquía inglesa. También marcó la aparición de Juana de Arco, una figura heroica para Francia. El Renacimiento en el siglo XVI trajo consigo una explosión de arte y cultura, solidificando a Francia como cuna de la cultura europea. El siglo XVII vio el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Su gobierno absolutista estableció a Francia como una superpotencia europea. En el siglo XVIII, la Revolución condujo a la abolición de la monarquía en Francia. En 1792, se proclamó la Primera República Francesa, marcando el fin de siglos de gobierno monárquico. La Revolución abrió el camino para la ascensión de Napoleón Bonaparte, quien asumió el poder en 1799 y se convirtió en el líder de facto de Francia. Aunque se presentó como un defensor de los principios revolucionarios, eventualmente estableció un gobierno autoritario y se proclamó emperador, intentando expandir el imperio francés a todo el continente europeo y más allá, dejando una profunda huella en la historia francesa. La Primera Guerra Mundial en el siglo XX devastó a Francia, la mayor parte del frente occidental, donde las fuerzas aliadas y las fuerzas alemanas se enfrentaron, se encontraba en territorio francés. La guerra tuvo un costo humano significativo para Francia. Las pérdidas de vidas fueron enormes, con millones de soldados franceses involucrados en el conflicto. La guerra tuvo un impacto duradero en la sociedad y la política francesas. El conflicto contribuyó a cambios sociales,
como la emancipación de las mujeres, y también a tensiones políticas y económicas que, en parte, llevaron a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi dejaron profundas cicatrices en el país, pero la resistencia francesa se convirtió en un poderoso símbolo de coraje y determinación. Durante la ocupación, miles de judíos franceses fueron deportados a campos de concentración nazis como parte del Holocausto. La colaboración del gobierno de Vichy en estas deportaciones es un tema controvertido en la historia francesa. La posguerra trajo consigo un periodo de reconstrucción y modernización para Francia, dando lugar a la Quinta República Francesa. La Revolución de Mayo de 1968 marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Francia, con grandes cambios sociales y culturales. Las causas de la revolución fueron diversas e incluyeron descontento estudiantil, protestas contra la sociedad de consumo, críticas a las instituciones educativas tradicionales y oposición a la guerra de Vietnam. También había un malestar más amplio con el sistema político y social establecido. La adhesión de Francia a la Comunidad Económica Europea, ahora la Unión Europea, en el siglo XX ha tenido un impacto significativo en la economía y la política de Francia. El siglo XXI ha visto a Francia enfrentarse a nuevos desafíos, como el terrorismo y la crisis económica. Pero también a logros significativos, como ser anfitriona de la Copa del Mundo de fútbol. Cada uno de estos hechos ha dejado su huella en la historia de Francia, formando la nación que conocemos hoy. A lo largo de los siglos, Francia ha demostrado su capacidad para superar desafíos y adaptarse a nuevas circunstancias. La historia de Francia es rica y diversa, llena de héroes y villanos, de tragedia y triunfo. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y que te hayamos ayudado a comprender mejor cómo estos hechos han moldeado el curso de la historia de Francia. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Ahora toca hacer memoria. La semana pasada os hablé de la montaña más alta de Europa. ¿Qué altura tenía? Hasta la próxima, recuerda que la historia es la brújula que nos permite navegar por el presente, y la clave para afrontar el futuro. Y ahora, si te ha gustado el vídeo, comenta, comparte, suscríbete y dale al like para ayudarme a seguir haciendo más vídeos, es gratis y me ayudas mucho. Muchas gracias.